tenemos la convención de distrito aquí en Reynosa, Tamaulipas. Hubo nuevas elecciones y pues nos gozamos en la presencia de Dios en esa reunión. Y pues yo me gozo y le doy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque dos de mis hijos pues iniciaron el ministerio ahí con la credencial de iniciado en las asambleas de Dios. Y pues le doy la honra y la gloria a Dios porque Miguel y Becky, ¿verdad? Ahora son ministros de asambleas de Dios con credencial de iniciado. Y pues la honra y la gloria le doy al Señor porque el gozo que Dios nos da, el mayor gozo es ver a nuestra familia, ¿verdad? Que sirve a Dios, sirviendo al Señor. Ese es nuestro mejor pago que recibimos del Señor, ¿verdad? Que toda la familia estemos sirviendo al Señor, pues es un gozo y una alegría, ¿verdad? Le doy las gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Bueno, hermanos, así vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Como título lleva este mensaje: obediente a la voz del Espíritu Santo. Obediente a la voz del Espíritu Santo. Todos debemos, hermanos, ser llenos del Espíritu. Cuando yo le mencione Espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo. No creo que estoy hablando de otro espíritu ni de tu espíritu. Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Pero todos debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero no es suficiente nada más recibir y ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Debemos aprender también cómo obedecer la voz del Espíritu. ¿Verdad? Debemos obedecer, ser obedientes. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? La obediencia. Dios quiere hijos obedientes que escuchen su voz, ¿verdad? Y pues decíamos, Dios nos habla a través de su palabra. Espíritu Santo nos habla porque la palabra de Dios es viva. Y también nos habla en sueños, en revelaciones, en visiones, en voz audible. Muchos tienen la dicha que el Señor les habla en voz audible. Qué bonito, qué hermoso, no cualquiera, ¿no? Porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, ¿verdad? El Señor también, el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu también, sentimos en nuestro corazón lo que debemos hacer, lo que el Espíritu Santo nos está ordenando o nos está haciendo sentir, y pues debemos obedecer. Claro que todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Si algo va en contra de la palabra de Dios, que escuches la voz y creas que es el Espíritu Santo, pero va en contra de la Biblia, no es de Dios, ¿verdad? Pero debemos conocer la voz del Espíritu Santo. Es un testimonio que no se me olvida, hermanos. Es una experiencia que tuve a principios de mi vida cristiana, que ya muchos se lo saben, pero todos no lo han escuchado. Que estando yo acostada en mi cama, estaba adorando a Dios, porque en ese momento yo era la única que iba a la iglesia, que había aceptado a Jesucristo. Mi familia todavía no se acercaba a Dios, aunque mi mamá pues ya había sido cristiana, pero se había alejado. Tuve una abuela que siempre oraba por nosotros, y yo la escuchaba estar orando, se llamaba igual que yo, mamá de mi papá, y ella estaba en su cama porque ya estaba anciana y ya casi no caminaba, y siempre estaba orando por toda la familia, por nombre, en voz alta, yo la escuchaba, y la acompañé a la iglesia varias veces, cuando yo era apenas una niña. Bueno, y cuando el Señor me salvó en mi juventud, estaba yo meditando y adorando al Señor en mi cama, en voz bajita, ¿verdad? En voz bajita porque no quería que me oyeran los demás. Y pues el cuarto no tenía ni puerta, la recámara.
Y entonces yo sentí que algo vino sobre mí, entraba por mis oídos y llenaba todo mi ser. Y una voz tan hermosa, una voz muy fina, muy finita, habló a mi oído para glorificar a Cristo y decía: Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. 3 veces, Jesús, la luz del mundo. Y pues yo ya lo había leído en la palabra de Dios, ese versículo que dice el Señor Jesucristo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. El Señor Jesús dice en San Juan 8:12, díceles Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Esa ha sido la única experiencia que oiga la voz de Dios. Y para la honra y la gloria de Dios lo digo, porque Dios todavía habla. El Espíritu Santo habla. Hay personas que Dios les habla a través de un mensaje en interpretación de lenguas. Dios habla a cada persona, ¿no? O sea, a través de esa persona que tiene el don de interpretación de lengua. A veces Dios le da mensajes a ella misma o a él mismo. Entonces, hermanos, Dios sigue hablando. Dios le hablaba a sus siervos, ahí donde leímos en la palabra de Dios. Dios le habla a su siervo Felipe, el evangelista Felipe. Había sido un diácono en la iglesia primitiva. Cuando comenzó la iglesia era diácono. Lo eligieron porque era lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría también. Y de allí de la iglesia, Dios lo llamó a Felipe. Cuando hubo persecución de la iglesia, dice que todos salieron dispersos y a donde quiera que iban, predicaban a Cristo. Y Felipe era uno de ellos. Se le llama Felipe el evangelista porque iba por todas partes anunciando el evangelio del reino. Y el Espíritu Santo habló a Felipe, ahí donde leímos 8, 26, 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe obedeció la voz del Espíritu Santo. Felipe oyó y obedeció. ¿Verdad? Y Dios ahí en esos versículos le habla 2 veces. Cuando le dijo en el versículo 26, en el camino que va a Gaza, en el desierto. Y Felipe dice que obedeció al instante. No dijo: espérate, Señor, o no quiero ir, sino que dijo: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó a ese carro, así como Dios le dijo. Y dice que le oyó que iba leyendo al profeta Isaías. Y lo que leía él, ese pasaje era: como oveja la muerte fue llevada, y como cordero delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. ¿De dónde era? En el profeta Isaías, capítulo 53. Y entonces Felipe se introduce y le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Si no hay quien me lo explique. Con razón el Señor dijo: ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Verdad? Porque nosotros hemos creído en el Señor porque hemos escuchado la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo iba esa persona? No entendía lo que leía. ¿De quién habla? Dice: ¿de sí mismo o de alguien más?
Y ya se subió Felipe en el carro del etíope, era una persona muy importante, era el administrador de allá de Etiopía, de una persona muy importante. Entonces dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces él era temeroso de Dios y quería saber de quién se hablaba ahí. Y Felipe se subió a su carruaje y le explica todo ese pasaje que hablaba de Cristo, el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros. Y entonces, ya cuando le explicó todo, Felipe, el plan de salvación, cómo podía ser salvo, aceptando a Jesucristo como su Salvador, que solamente Cristo salva, que no hay otro que pueda salvarnos, que Él es el camino, la verdad y la vida, como dice allí en San Juan, ¿verdad? 14:6. Solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Entonces aquel hombre aceptó a Jesucristo, y cuando vieron en el camino que había agua, y le dijo Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, porque vieron agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él mismo pidió el bautismo, el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo, nada. Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y fue bautizado. Fue bautizado allí este hombre y siguió su camino, y Felipe, el Espíritu Santo se lo llevó a otro lugar. El Espíritu Santo traslada a las personas de un lugar a otro, pero cuando esa persona anda en el Espíritu, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Hemos escuchado testimonios como Lucy predicaba la semana pasada, ¿verdad? Que cómo el Espíritu Santo traslada a las personas. Escuché un testimonio de un hombre, ¿verdad? Que de repente el Espíritu Santo lo tomó y se encontró en otro lugar que no conocía, donde no se predicaba con libertad el Evangelio. Y fue en ese lugar, se encontró en un lugar, en una iglesia llena de personas, y allí él predicó a Cristo y Dios lo usó grandemente. Como el Espíritu Santo todavía lo hace, hermanos. Todavía no. Él no cambia, ¿verdad? Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria a Dios. Y vemos que Felipe podía oír porque estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un corazón obediente. En el versículo 29, vamos a ver qué dice de este capítulo. Y el Espíritu dijo a Felipe, ven, acércate, júntate a ese carro. Bueno, ya lo leímos. Vemos que Felipe era obediente al Espíritu Santo. Por eso Dios le seguía revelando cosas, Dios le seguía hablando. Cuando la persona es obediente, Dios sigue, ¿verdad? Sigue tratando con él. Gloria al Señor. Porque Felipe obedeció la voz del Espíritu, tuvo éxito. El etíope aceptó a Cristo, como vemos allí, ya lo leímos. Y Dios nos llena de su Espíritu para que podamos oír su voz, obedecer y testificar con poder. Hablar de Cristo con poder, con autoridad. Por eso Dios nos llena de su Espíritu y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Vamos a hablar de otro hombre que obedeció la voz del Espíritu Santo. Ananías obedeció la voz del Espíritu Santo. Hechos 9, 10 al 18. Vamos a ver aquí enseguida, capítulo 9, versículo 10. Aquí en los Hechos. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Vemos ahí, hermanos, el texto que nos habla que
como el Espíritu Santo le habló a Ananías: levántate y ven acá. Y le dio la dirección de a donde debería de ir. Dice: y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya viste en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo da toda dirección. Bendito sea el Señor. Hasta el 18, ¿verdad? Dijimos, vamos a leer hasta el 18. Gloria al Señor. Entonces dice: Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, ¿verdad?, no quería ir porque había escuchado lo que hacía Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, los echaba a la cárcel, ¿verdad?, los mataba, o él consentía en su muerte. Y pidió cartas a los sacerdotes y a los gobernadores cuando iba para Damasco para echar a la cárcel a los cristianos. Pero Dios no permitió que siguiera persiguiendo a la iglesia. Él, cuando iba ya llegando a Damasco, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice: levántate y entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, ya Dios había preparado a Saulo. Saulo de Tarso aceptó a Jesucristo en el camino a Damasco, porque él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí él aceptó a Jesús como su Salvador, porque él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Si él perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Y pues, ¿quién va a poder contra Dios? Nadie, ¿verdad? Pero el Señor preparó su corazón. Ananías tenía miedo de ir, pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es el versículo 15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya, gloria a Dios. Digo, ve, porque es un instrumento que yo he escogido. El apóstol Pablo se convirtió en un apóstol Pablo, Saulo de Tarso, porque él era un hombre bien preparado intelectualmente y teológicamente y todo, porque era de la secta de los fariseos. Eran hombres muy religiosos y él se sabía toda la ley, y él creía que los cristianos eran unos herejes y por eso los perseguían. Pero cuando Dios se le reveló en el camino y le dijo que estaba mal, no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios cambió su corazón. Y así ha pasado con muchos musulmanes que hemos escuchado testimonios de los árabes, ¿verdad?, que persiguen a los cristianos, los matan. El Señor, ¿verdad?, como estamos orando por ellos en todo el mundo, los cristianos, estamos orando también por los musulmanes, que el Señor los cambie, que lo conozca, porque también son hijos de Abraham, son medios hermanos de Israel. Entonces Dios se les ha revelado a ellos también en visiones, en revelaciones, en sueños. Dios les ha hablado y es como ellos se han convertido. Y a veces pues son perseguidos por su misma familia, por su mismo pueblo, hasta matarlos. Pero Dios ha obrado milagrosamente en algunos que han escapado a otros países donde no se les persiga. Y así era Pablo, ¿verdad? Pablo era muy religioso, perseguidor de la iglesia, celoso, era muy celoso de su religión, y él creía que estaba bien, pero estaba en contra de Dios. Pero el Señor lo salvó
Y cuando llegó Ananías a orar por él, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. También fue bautizado en agua, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Y grande instrumento fue Pablo, grande instrumento en las manos de Dios, y padeció y sufrió, porque en algunas de las cartas él escribe y dice todo lo que padeció por Cristo: persecuciones, hambres, desvelos, naufragios y tantas cosas que por su propio pueblo judío quisieron matarlo, porque pues ahora predican a Cristo y ellos no creían en el Mesías, que era Cristo, que es Cristo. Bueno, entonces Ananías, ya sabemos que obedeció, que tenía temor, y por causa de su obediencia resultó una gran obra, porque Pablo fue lleno del Espíritu Santo y como comisionado como el apóstol a los gentiles. Somos salvos gracias al apóstol Pablo, porque él predicó el evangelio a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos. Y él anduvo predicando la palabra de Dios, estableciendo iglesias en Europa, en Asia, bueno, en toda Asia, Arabia, ¿verdad? Por allá. Porque después fue a Roma, ¿verdad? Después fue a Roma. Pero al último, ya cuando lo llevaron preso por predicar a Jesucristo. Pero él fue un gran siervo de Dios, misionero, que padeció por Cristo y ganó muchas almas para Cristo. Amén, amén. Si Ananías no hubiera ido, ¿verdad? Pues, pero vemos que Dios puede usar a otro. Pero Ananías obedeció a la voz de Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad?, habla a sus siervos. También le habló al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿verdad?, él le predicaba a puros judíos. Pero Dios le dio una visión y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. En el capítulo 10 de los Hechos. Cuando Cornelio mandó mensajeros para que Pedro fuera a explicarles la palabra de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, preparó a Pedro, porque Pedro, según su cultura y sus tradiciones, estaba mal hablarle a los gentiles. No tenían amistad con los gentiles, porque ellos se creían los únicos que Dios había llamado. Pero entonces él obedeció, porque Dios le dijo que lo que él hizo no lo llame común o inmundo. Y él entendió la visión cuando fueron hombres a buscarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo le habló a Cornelio y le dijo a dónde mandar a buscar a Pedro. Fíjese, le dio dirección y todo. Entonces fueron a buscar a Pedro. Pedro vino, estaba Cornelio y su familia, y estaban también algunos amigos más íntimos, y querían escuchar el mensaje de Pedro. Y ya Pedro empezó, ¿verdad?, a predicar a Cristo, lleno del Espíritu Santo, y muchos, cuando él estaba predicando, muchos fueron salvos y llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas, y Pedro se quedó atónito, y los que iban con él también, como el Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles. Porque Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro. Pedro mismo lo dijo: Dios no hace acepción de personas, y Él ama a todos, a todo el mundo, ¿verdad? No hace acepción de personas. Entonces
vemos que Pedro obedeció y la obediencia de Pedro resultó en la apertura de oportunidades para proclamar el evangelio a los gentiles también. Pero él se enfocaba más en el pueblo judío. Nosotros también, hermanos, debemos obedecer la voz del Espíritu Santo. Amén. Igual que estos hombres, nosotros debemos también ser llenos del Espíritu Santo. Al igual que estos hombres, debemos ser obedientes a la voz del Espíritu. Debemos obedecer, ¿verdad? Obedecer su palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla lo que debemos hacer, lo que está bien, lo que está mal. Dios nos habla allí en su palabra. Entonces, hermanos, Dios nos invita a ser obedientes a Él, ¿verdad? Porque la Biblia dice, hermanos, que en Mateo 7, 14 me parece, que dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuán importante es obedecer a Dios, hermanos. Obedecer al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Estar lleno del Espíritu es ser obediente al Espíritu. Si oye la voz del Espíritu, recibirá dirección en la misión que Dios tiene para usted. Amén. He escuchado un testimonio, hermanos, aquí en la iglesia, y no voy a decir quién era para no incomodar. El Espíritu Santo, en el don de interpretación de lenguas, le ha hablado a esa hermana y le ha dado direcciones a dónde debe de ir a hablar de Cristo. Direcciones de aquí, de la colonia, le dan la calle y el número de casa. Y pues Dios prepara a esas personas. Cuando Dios nos dice, háblale a tal persona, Dios prepara su corazón. También trata con esa persona. Y cuando nosotros vayamos, ya está listo para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bonito es esto, hermanos. Dios sigue hablando. Si nosotros le buscamos con todo el corazón, si nos sometemos a su voluntad, Dios nos habla. Gloria al Señor. De estos tres hombres, hermanos, aprendemos algunas lecciones espirituales poderosas. Yo felicito a los hermanos que siempre están hablando, predicando a Cristo, hablando a sus amigos, amistades, personas que llegan a esa persona y les habla. Y Dios bendiga al hermano Álvaro, ¿verdad? Que él dice que no se le va a nadie vivo sin darle el mensaje de la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios quiere de esas personas, hermanos, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, que hablen la palabra de Dios y no se quede callado. Háblale. Cuando usted sienta una inquietud en su corazón, que le hable a cierta persona de Cristo, que le dé testimonio, hágalo, porque es el Espíritu Santo que le está hablando, le está haciendo sentir que lo haga. Usted no sabe por qué problemas está pasando la otra persona. No sabe si se quiere quitar la vida. Ya ven tantos adolescentes, jóvenes, personas adultas que se suicidan, se quitan la vida porque no hay qué hacer, por tanto problema, tanta necesidad, ¿verdad?, que hay. Entonces el Espíritu Santo hace sentir la persona. Háblale de Cristo, o denle un folleto, y esa es la introducción, y háblele de Cristo. Felicito a los hermanos que ayer también salieron a evangelizar al hospital Los 70, hermanas que hicieron la comida, hermanos que repartieron folletos. Es un gozo, ¿verdad?, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. La hermana que dio la reflexión, la hermana que dirigió las alabanzas, y se goza uno, hermanos, porque mucha fila de personas que pasaron a recibir alimentos, tanto alimento espiritual como alimento físico, y se goza uno viendo a las personas y dando sus peticiones para que oremos por ellos.
Y pues esa es la obra de Dios, hermanos, que Dios quiere que usted y yo hagamos. Gloria al Señor. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver últimos textos de la palabra de Dios, Hechos 1, 4 y 5. Vamos a ver esos textos que nos habla la palabra del Señor, que necesitamos el Espíritu Santo. Porque solos no podemos, hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Aleluya, gloria al Señor. La cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es lo que dijo Cristo a sus discípulos. Vamos a ver otros versículos de Efesios 4:30. Efesios 4:30 y Efesios 5:18, donde nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Dice: no contristes al Espíritu Santo, que no lo entristezcamos con nuestra desobediencia. Eso va a entender aquí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Para el día de la redención, hermano, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que aceptamos a Cristo, fuimos sellados. Son las arras de nuestra herencia, dice su palabra. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que nos lleva al cielo con Dios. El Espíritu Santo, no vamos a contristar al Espíritu Santo desobedeciendo, pecando contra Dios, dando mal testimonio. No, Dios no quiere eso, hermanos, porque si hacemos eso, contristamos al Espíritu Santo. Y Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Que no seamos llenos, ¿verdad?, de mosto, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Puedo de nuevo, Michelle? El texto último, 5:18. Ahí está. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. No nos embriaguemos con vino, hermano. No tome vino, ¿verdad? No se emborrache, porque hay disolución, dice. Hay de tan tomados que andan, se portan mal, cometen cosas, barbaridades, ¿verdad? Cometen barbaridades. Antes ser bien llenos del Espíritu, que seamos llenos del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos manda, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Debemos, hermanos, permanecer abiertos a la voz del Espíritu Santo. Debemos obedecer la voz de Dios, aunque sea una misión difícil como lo fue para Ananías. Cuando el Espíritu nos dirige hacia una persona, debemos tener la seguridad que Él ha preparado a esa persona. Si obedecieron la voz del Espíritu, veremos resultados poderosos, hermanos. Qué bendición fue para Ananías, a ver, ganarse, bueno, ya era salvo, ¿verdad? Pero ir a orar por Pablo para que fuera lleno del Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición cuando le hablamos a un alma de Cristo y se convierte. Es un gozo, hermano. Es un gozo que nos llena, ¿verdad?, el corazón. Y Dios aumenta el gozo en nuestro corazón cuando hablamos de Cristo a otra persona. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, y venga al altar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.